continuamos. Las confesiones de Olmedo López siguen salpicando a más altos funcionarios del gobierno nacional. Noticias RCN obtuvo en primicia el informe que presentó el investigador judicial tras el interrogatorio de López. En este informe les hacemos el contexto de los allí mencionados y de qué los acusan. Ricardo Bonilla González. Para la época de los hechos, ministro de Hacienda, que según el interrogado se encargó de aprobar mediante resolución 700.000 millones de pesos para los recursos de la Unidad de Gestión de Riesgo, los cuales, al parecer, tenían una destinación específica e hizo parte de la reunión de ministros que denomina como cónclave e indicó que se había comprado a 6 congresistas de la República para que la Comisión de Crédito Público y lograr mantener y sacar provecho de los empréstitos y proyectos que tuvieran que ver con el ministerio en la Comisión de Crédito Público. Carlos Ramón González Merchán. Para la época de los hechos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, quien según el interrogado manifestó que fue la persona que lo invitó a la reunión de ministros que denomina como cónclave, de donde nació la orden de que debían entregar contratos a congresistas y que éste le había indicado que debía cumplirle al presidente del Senado y Cámara con unos contratos por montos de 60.000 millones de pesos para Iván Name y 10.000 millones de pesos para Andrés Calle, pero después le indicó que se le debían entregar 3.000 millones de pesos a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle. Luis Fernando Velasco Chávez. Para la época de los hechos, ministro del Interior, quien según el interrogado hizo parte de la reunión de ministros que denomina como cónclave e indicó que había que cumplirle a los congresistas porque había que comprar congresistas a cambio de que votaran leyes. 5:35 avanzamos. ¿Cómo, cuándo y dónde habrían sido esas reuniones? ¿Qué dice el informe entregado por el investigador judicial después del interrogatorio de López? Pues Daniela Enríquez tiene el informe completo. La línea de tiempo está dividida en 4 partes. El entonces director del DAPRE y hoy director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Y el secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga. Uno de los datos más reveladores es que la primera reunión habría sido en la misma Casa de Nariño. Dice López que convocada personalmente por Carlos Ramón González, el 27 de noviembre de 2023 a las 8 de la mañana. En la reunión, denominada como cónclave, aparecen 2 nombres nuevos. Reunión cónclave llevada a cabo en el Palacio de Nariño en compañía de Carlos Ramón González, Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla, Guillermo Alfonso Jaramillo y Gloria Ramírez. Solamente de este encuentro hay 3 folios de investigación. El 6 de diciembre es la primera vez que Olmedo y Luis Eduardo López, conocido como El Pastuso, hablan de los carrotanques de La Guajira. Una semana después, el 14 de diciembre, López envía las primeras fotos. Curiosamente, también se mencionan camiones de bomberos. El 15 solicitan los recursos. El 26 de diciembre suspenden a Olmedo López de su cargo, aunque Pinilla le indica a López que el dinero de los carrotanques está disponible el 27 de diciembre. La línea de tiempo sobre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, comienza el 15 de diciembre, mismo día en el que se solicitan los recursos para los carrotanques. Dice López que ese día hubo una reunión entre él y la entonces asesora del ministro, María Alejandra Benavides. Ese mismo día, Benavides se refiere a contratos. María Alejandra Benavides le explica a Olmedo López sobre los contratos de Saravena en Arauca, Cotorra, Córdoba y el Carmen de Bolívar. También tenía una tarea. María Alejandra Benavides deberá entregarle a Sneider Pinilla los nombres de los alcaldes o los contratistas de los municipios de Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar con los que se deben ejecutar estos contratos. El 20 y el 26 de diciembre, Sneider Pinilla le confirma a Olmedo López que ya recibió los nombres de unos alcaldes, contratistas y funcionarios, además de los valores para cada municipio. El 6 de febrero, por primera vez, nombran a la representante a la Cámara por Arauca, Karen Astrid Manrique, quien habría solicitado una reunión a López, misma que se habría llevado el 11 de febrero.
Olmedo López, después de la reunión con la representante a la Cámara Karen Manrique, le solicita al subdirector Sneider Pinilla un informe sobre los avances de la orden recibida del ministro de Hacienda, doctor Ricardo Bonilla. Podríamos optimizarlas. Además de la línea de tiempo, en el documento se menciona un detalle sobre el ministro Ricardo Bonilla, quien, según el interrogado, se encargó de aprobar mediante resolución 700.000 millones de pesos para los recursos de la Unidad de Gestión de Riesgo, los cuales, al parecer, tenían una destinación específica e hizo parte de la reunión de ministros que denomina como cónclave. E indicó que se compró a 6 congresistas de la República para que la Comisión de Crédito Público y lograr mantener y sacar provecho de los empréstitos y proyectos que tuvieran que ver con el Ministerio en la Comisión de Crédito Público. Sobre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el investigador señala que el 4 de diciembre de 2023, un asesor del alto funcionario habría enviado el contacto del senador del partido de la U, Elías Chagüí, con quien, según el relato de Olmedo, se reúne 2 días después en el Hotel Tequendama. También sobre Velasco, en otra parte señala, quien, según el interrogado, hizo parte de la reunión que denomina como cónclave e indicó que había que cumplirle a los congresistas porque había que comprar congresistas a cambio de que votaran leyes. Sobre el hoy secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, en su audiencia, López indica que inició su comunicación con él el 1 de mayo de 2023. En otro apartado, López menciona que Hidárraga le solicitó reunirse con algunos alcaldes, además de otra petición. El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República solicita atención especial para alcaldes amigos. Y se amplía la lista de salpicados o por lo menos de mencionados por Olmedo López en este escándalo. 5:40. Y miren, en todo esto aparece otro nombre y es el de Luis Fernando López, conocido como el Pastuso. Pues en la segunda parte de esta investigación les presentamos parte del material probatorio que tiene la Fiscalía contra este hombre. A las 9 de la mañana del próximo jueves, Olmedo López, Sneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López estarán sentados frente a un juez de la República para responder por uno de los escándalos de corrupción más sonados de la época reciente de Colombia, los carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Noticias RCN conoció parte del material probatorio de la Fiscalía en contra del Pastuso o el Karateca, como le llaman al contratista Luis Fernando López Rosero. Una de las pruebas de la forma irregular como se adjudicó este contrato es precisamente la cotización que hizo López a la firma Kenworth. Existen 2 documentos, el original expedido por el concesionario y uno alterado que fue hallado en la inspección que se hizo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Fue la propia gerente de la sucursal de Pasto, María Fernanda Contreras, quien le relató a la Fiscalía las inconsistencias que encontró en el documento con el que finalmente se desembolsó el dinero. Tiene una información adicional en el párrafo donde dice, abro comillas, los cuales han sido pagados en su totalidad por su empresa, cierro comillas. Y para el 18 de octubre de 2023 eso era falso. También es diferente que pusieron mi cargo era gerente sucursal Bogotá y en el original dice lo real que es gerente sucursal Pasto. Entre las conversaciones de López Rosero con la gerente de Kenworth sucursal Pasto, también queda evidenciado que fue López Rosero quien lideró el negocio de los carrotanques y no su empleado Roger Pastas Fuertes. Buenos días, doña María Fernanda. Buenos días, don Luis, ¿cómo está? Los tanques que necesito son de 10.000 litros, no se olvide de mí, por favor. Están mirando lo del descuento. Bueno. Pues de acuerdo con los analistas de la Fiscalía, la premura se debía a la ganancia que obtendría Rosero por cada camión vendido. Es decir, el contratista seleccionado habría tenido un posible 43.44% del valor de su propuesta como ganancia y costos adicionales por intervención en la operación comercial. De esa ganancia, de acuerdo con la investigación, el señor López Rosero cobró 4 cheques por 4.050 millones de pesos, dinero que luego habría sido entregado a un emisario de Sneider Pinilla, para que éste a su vez se convirtiera en coimas para los anteriores presidentes de Senado y Cámara, según lo dicho por el propio Pinilla. Esta imputación en forma alguna
cuestiona el origen de los recursos del señor López Rosero, ni mucho menos de las empresas Brand SAS, Luket SAS, ni Impoamericana Roger SAS. El jueves se conocería en su totalidad el preacuerdo al que llegó López Rosero con la Fiscalía.